Buenos días, para esta clase vamos a trabajar el concepto de perímetro. Encontramos entonces que el perímetro simplemente se trata de la suma o es equivalente a la suma de los lados de una figura geométrica. Es un concepto geométrico en el que tenemos el objetivo de calcular la suma de los lados de una figura geométrica. Encontramos entonces que dentro del perímetro las medidas más usuales o las que más se utilizan son los metros, los centímetros o los kilómetros. Estas medidas siempre equivalen a medidas de longitud. Tenemos entonces que el perímetro de un triángulo en el que sus medidas son A, B y C es igual a A más B más C. Continuando entonces con nuestro tema, vamos a trabajar el perímetro en polígonos regulares. Vamos a recordar que los polígonos son figuras geométricas que entre ellas existe la clasificación en polígonos regulares y polígonos irregulares. Tenemos entonces que los polígonos regulares son aquellos en los que sus lados tienen igual longitud, como es el caso de este polígono, que su nombre es pentágono porque tiene 5 lados. Vemos que los 5 lados miden 2,5 centímetros. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular el perímetro de este polígono. Entonces vamos a tener muy claro que el perímetro simplemente es la suma de cada uno de sus lados, que en este caso sería sumar 2,5 5 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Pero bueno, hacer este proceso se nos hace un proceso un poco más largo, que este proceso se puede simplificar por medio de la multiplicación. Es decir, nosotros para calcular el perímetro de este polígono, porque como el polígono es regular, podemos hacer una multiplicación y de alguna manera se hace más corto el proceso. La multiplicación sería 2,5, que es la medida de uno de sus lados, por 5, que sería el total. Vamos a hacer esta multiplicación y de esta forma calculamos el perímetro. 5 por 5 es 25, 5 llevo 2, 5 por 2 es 10, más 2, 2. Y vamos a ponerle la coma a ese número decimal. Recordemos que como el decimal tiene un número después de la coma, entonces el resultado también tendrá un número después de la coma. Tenemos entonces que el perímetro de esta figura es igual a 12,5 centímetros. La medida para este caso es fundamental, no se nos puede pasar poner la medida de cada polígono. Continuando con nuestro tema, vamos a mirar cómo se calcula el perímetro en polígonos irregulares. Tenemos entonces que los polígonos irregulares son aquellos polígonos en los que sus lados tienen diferente longitud, es decir, que sus medidas son diferentes. Vamos a mirar que el proceso para calcular este perímetro simplemente consiste en sumar la longitud de cada uno de sus lados. Entonces tenemos que el primero de ellos es 4,5 centímetros más 1,2 metros más 4,5 metros más 6 metros. Vamos a hacer el proceso de esta suma en esta parte. Entonces tenemos 4,5
1,2, 4,5 y el de 6 metros que se pone en la posición que va antes de la coma, o 6,0, que es lo mismo que 6 metros. Vamos a hacer esta suma y tenemos que 5 más 2 es 7, más 5 es 12, 2 y llevamos 1, y 1 más 4, 5, más 1, 6, más 4, 10, más 6, 16. Y recordemos ubicar la coma siempre debajo de las comas. Tenemos entonces que el perímetro de esta figura es 16,2 metros.